La Ventana de Ourense, Cadena SER. Seguimos La Ventana de Ourense cuando son las 7 y casi 24 de la tarde, mandando lo primero de todo un cordial saludo a todos nuestros oyentes en el 103.9 de la FM, en el 1584 de la onda media y también a todos los que nos escuchan desde fuera de Ourense en radioourense.com. En este 24 de mayo se cumplen 2 años exactos de aquella noche electoral en la que se conformaba nuestro actual consistorio, nuestro actual concello, y esa noche la sorpresa era nuestro acompañante de esta tarde, don Gonzalo Jácome. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 concejales, se convertía en la principal fuerza de la oposición con Democracia Ourensana. 2 años después, ¿cómo está siendo esta segunda estancia en la oposición del concello de Ourense? Pues realmente nuestro objetivo era gobernar esta ciudad y entonces obviamente hay un gran sentimiento de frustración. Pero lo más impresionante de todo en estos 2 años que han pasado es que nadie se imaginaba, yo creo que a estas alturas iba a decir de temporada, a estas alturas de mandato, que son 2 años, yo creo que nadie se imaginaba, aunque yo fui el primero en dar la voz de alarma a los 3 meses, que en 2 años el alcalde fuera una persona tan indolente, es decir, que no hiciera nada, que tuviera la ciudad totalmente paralizada, es decir, realmente no esperábamos que llegara hasta este punto. Es algo realmente impresionante. Ya digo, nosotros dimos la voz de alarma a los meses de decir, oye, que esta persona no hace nada, pero claro, eran los primeros meses. No esperábamos que esto se extendiera 2 años. Hay una gran frustración por parte de Democracia Ourensana no poder gobernar, culpa obviamente de Ourense en Común, pero sobre todo del Partido Socialista, que prefieren mantener al Partido Popular que gobernar en coalición con Democracia Ourensana. Prefieren el tema este de que, como el tema este de Salomónico, ¿no? O sea, del juicio de Salomón, que prefería la madre que era falsa, prefería que cortaran al niño en 2 antes que se lo llevara, ¿no? Lo llevar a la otra parte. Y esto es igual, prefieren que Ourense se hunda antes que dejar que Democracia Ourensana gobierne, aunque sea con ellos y comparte su programa electoral. El PSOE prefiere eso, mantener al PP en el poder. Y esto yo creo que es algo que nadie imaginaba, que nosotros nos llamaba la atención que en 3 o 4 meses el alcalde no hiciera nada, no esperáramos que estuviera 2 años sin hacer nada. Es increíble. Por acercarnos a lo más reciente, ese proyecto presupuestario que se ha debatido la semana pasada, conocimos la semana pasada también la opinión de José Ángel Vázquez Barquero y de Martiño Vázquez. ¿Cuál es la valoración de Gonzalo Jácome del borrador presentado por el equipo de Jesús Vázquez? Bueno, realmente no fue un presupuesto, simplemente es un corte y pega de lo anterior. O sea, en 2 años fue incapaz de redactar unos nuevos presupuestos, incapaz de presentarnos unos presupuestos, y lo que nos trae es un borrador que es un copia y pega, le hace unas pequeñas modificaciones y encima está totalmente donde no nos entrega los ingresos. O sea, en unos presupuestos tienen que entregar ingresos y gastos y ni siquiera te entrega los ingresos. Y cuando se los pedimos dice, ¿también queréis los ingresos? O sea, parece algo surrealista. Y es un globo sonda, realmente no son unos presupuestos. Es un globo sonda para ver cómo respira la oposición y para ver quién le va a apoyar. O sea, lo de menos es realmente las partidas, porque ahí prácticamente apenas ha modificado nada de lo anterior. Entonces, primero, sigue la misma línea que el PSOE, porque tiene unos presupuestos parecidos, y además realmente no ha trabajado nada en ellos. No ha trabajado nada en ellos en 2 años. No solo no nos presenta en 2 años, sino que además no presenta ningún cambio sustancial. Y es un globo sonda para ver cómo respira la oposición, porque lo que está haciendo es ¿qué es lo que va a hacer? Si los va a intentar aprobar en solitario con una moción de confianza que no creo que tenga valor, porque además solo tendrá miedo porque Armando Gea se postulará para negociar con el PSOE si llegara a esa moción de confianza, y yo creo que está intentando a ver si el tonto útil que es en este mandato el PSOE, a ver si Barquero le hace tonto útil y le da el ok a ese esbozo que hizo, que de momento es un globo sonda, no son ni presupuestos ni nada. ¿Y qué ocurriría en caso de que este proyecto presupuestario no saliera adelante, como parece que puede ocurrir? No ocurriría, la palabra que define esto es que no ocurriría exactamente nada, o sea, lo mismo que está haciendo el alcalde, es decir, no pasaría nada y seguiría todo igual, es decir, seguiríamos con presupuestos prorrogados. No se podrían hacer inversiones, entonces al no poder hacer inversiones, la ley te obliga, primero, la ley no te permite hacer inversiones en la ciudad, con lo cual los ourensanos no tendrían inversiones, y la ley te obliga no solo que no hagas inversiones, sino que el remanente que queda, porque al no gastar te queda dinero, que amortices deuda. Entonces, bueno, no se haría nada y entonces simplemente se amortizaría deuda, que dentro de poco ya no va a quedar ninguna deuda que amortizar, porque como se llevan varios años con la ciudad paralizada, no ya del PP, sino que ya anteriormente el PSOE estaba con ellos prorrogados, Agustín, el anterior alcalde, entonces se lleva amortizando deuda mucho tiempo sin hacer nada porque se está con ellos prorrogados. Llega un momento en que ya no va a haber deuda, se va a quedar a pre, entonces empieza a haber un gran remanente de tesorería, que ahora ya lo hay por otras partidas, pero bueno, es distinto. Y lo que se sufre en la ciudad porque no tiene inversiones. Al no tener inversiones, pues hombre, los ourensanos sufren porque tiene carencias. Al tener carencias en la ciudad, la gente emigra más y se queda menos en Ourense y Ourense se empobrece más. Para usted, para su grupo de municipal, Democracia Ourensana, ¿qué sería presupuestos aparte, proyecto de alta velocidad aparte, estos grandes puntos que la ciudad necesita ya desesperadamente, pero aparte de ello, ¿qué sería lo primero que habría que hacer en la ciudad?
En caso de hacer inversiones o presupuestos, ¿o qué? En caso de poder disponer de fondos. En caso de poner disponer de fondos, lo primero que hay que hacer es dotar de ciertas infraestructuras que Orense no tiene. Por ejemplo, ahora mismo se está acabando ya, cuando Democracia Ensana lleva anunciando que queremos hacer unas escaleras a la Cruz Alta, pues en Orense ya están con el tema de bicortical ya hartos. Si te vas por el País Vasco, verás que en una población como Eibar tiene unos 30 escaleras, entre escaleras, ascensores y ramplas, tiene unos 30 elementos, 30, 40 elementos, una auténtica bestialidad. Eibar, que son 30 y pico mil habitantes. Bueno, pues Orense ni siquiera tiene una. Entonces, lo que quiero decir es que son muchas infraestructuras. Es decir, por un lado, tanto eso, como por ejemplo ahora viene un verano asfixiante y los orensanos en verano, ¿qué hacen? Se tienen que marchar. Al marcharse se empobrece la ciudad. Si Democracia Orensana se llevara a cabo el plan de Democracia Orensana de hacer aquí un gran parque acuático, que sería un parque acuático no ya de parque de atracciones, sino que sería un parque acuático para utilizar a diario. Eso que haría que mucha gente se quedaría en Orense, mucha gente vendría de fuera de Orense. Entonces, los que nos quedáramos en Orense tendríamos un sitio, digamos, una playa artificial, una pseudoplaya. Sería un parque acuático que sería una especie de pseudoplaya porque sería un poco el sustituto de los que no van a la playa. Y entonces, ¿qué haría? Que mucha gente vendría a Orense y, sobre todo, que no se marcharía tanta gente fuera de Orense. Iría igual la gente a la playa, pero no sería tanto. A lo mejor en vez de un mes iría 15 días. Entonces, a Orense le faltan muchísimas infraestructuras. Le falta una ciudad deportiva, le faltan parkings. Orense no tiene parkings, más parkings. Los que hay son una estafa, como es, por ejemplo, el de la residencia. Y a Orense le faltan varios proyectos que para tener una ciudad mucho mejor. Por ejemplo, optimizar tanto el paseo del río como hacer además ciertos túneles que hacen falta. Y luego a todo eso es la cantidad de pliegos, es decir, concesiones administrativas que tenemos en precario que eso no se renuevan. Por ejemplo, tenemos el concurso semafórico con un contrato que está caducado y entonces se está pagando mucho por ese contrato porque las nuevas tecnologías han abaratado los precios y además no están implementadas las nuevas mejoras que hay. Entonces la gente se queja de que está todo mal, desde el hora, desde los contenedores soterrados que siguen ahí por 2 años, todo. Usted se dio en estos micrófonos 2 años para intentar conseguir la alcaldía. Estamos cruzando esa línea. ¿Tendremos un nuevo intento por parte de Gonzalo Jácome? Sí, bueno, tanto si no soy yo, sería Armando G. Yo creo que nos quedan unos meses. El último intento sería si ahora hay moción de confianza por parte del alcalde o si después cambia aquí la local en Orense y la local a ver qué argumento le pone a sus militantes para no hacer moción de censura, lo que es la local del PSOE. Entonces yo creo que serían los últimos intentos. Si llegado a diciembre, enero, no hubiera movimientos, pues realmente ya parece va a ser muy difícil y que entonces va a ser casi imposible tomar la alcaldía, lo cual sería una gran decisión porque significarían 4 años perdidos y la prueba está en que Orense está totalmente paralizado. Esta persona, no, es decir, cuando se dicta sentencia, los jueces dicen hechos probados. Los hechos probados que cualquiera puede ver, salir a la ciudad y ver que la ciudad es la misma que en el 2015, por desgracia, no ha cambiado nada. Es más, están los mismos, casi te diría que las mismas bolsas de basura en los contenedores. Y a pesar de ello, Democracia Orensana lo intentó, se reunió con los compañeros de la oposición y se habló, se pactó, se hablaba de un documento. ¿Cómo de cerca estuvo el hecho de poder llegar a un acuerdo entre las 3 partes? Bueno, nunca estuvo cerca. Yo me enteré que era una tomadura de pelo al final de todo. Fue siempre una tomadura de pelo. Nosotros convocamos una reunión para intentar hacer una moción de censura. Y lo que se nos puso de condición es que primero había que ver si llegábamos a un acuerdo de programa. Si nosotros decían, PSOE y Orense en común, que si llegábamos a un acuerdo de programa, lo de la moción de censura luego era muy fácil porque simplemente era primero ver, como decían, si había mimbres para hacer una fiesta y después ver quién era un mimbreiro o algo así. Entonces, lo primero, la clave, era ver si había un acuerdo en el tema programático, del programa electoral. Entonces, estuvimos intentando hacer un programa común entre los 3 partidos, Orense Común, PSOE y Democracia Orensana. Cuando haces un programa común tienes que renunciar a muchas cosas y aceptar otras que a ti no te gustaría. Es una especie de mezcla. Y entonces se hizo durante 2-3 semanas. Pero yo siempre dije en las reuniones, mira, esto es para una moción de censura. Es decir, si hacemos esto, haremos una moción de censura, porque si no aquí estamos haciendo el tonto. Sí, por supuesto, lo importante es llegar a un acuerdo con el programa electoral. Una vez llegamos a un acuerdo con el programa electoral, al día siguiente Orense Común dice que jamás llegarán ningún proyecto con Democracia Orensana porque yo soy Donald Trump y tal. Yo me quedé alucinado porque fue un engaño durante 2-3 meses. Es decir, ¿para qué te sientas a negociar un programa si ya tenías pensado decir eso? O sea, fue una tomadura de pelo tanto a los votantes de él como a los nuestros, como a todo el mundo. O sea, tal. Y luego el PSOE lo dice a los 15 días. Entonces yo creo que fue reírse de todo Orense y realmente nos tomaron el pelo. Nunca estuvo cerca la moción de censura, pero nos tomaron el pelo. Yo espero que los votantes de Orense en Común y PSOE tomen nota y que sepan que cuando voten a PSOE y Orense en Común estarán votando a PP. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el voto se define como voto útil y si realmente tus votos sirven para que el PP se mantenga en el poder, los votos de Orense Común y el PSOE han ido al PP. Yo recuerdo cuando nosotros éramos un partido pequeño, minoritario, la gente nos decía, ¿a quién vais a apoyar? Porque no vais a gobernar. ¿A quién vais a apoyar? Era la pregunta que nos hacían siempre, ¿a quién vais a apoyar? Nosotros decíamos que a quien cumpliera nuestro programa electoral o aceptar algunos puntos. Siempre decíamos eso. Y decíamos, nos da igual apoyar al PP que al PSOE. No, es que si apoyáis al PP no os voto. Otros decían, si apoyáis al PSOE no os voto. Pero siempre era a quién vais a apoyar.
y tal, ¿no? Bueno, pues a mí me hace gracia porque ahora esa pregunta se va a trasladar en las elecciones de 2019, se va a trasladar a Ourense Común y PSOE, porque ya no tienen opciones de estar arriba. Quien va a estar arriba va a ser PP o Democracia Orensana. Entonces la gente le va a preguntar a PSOE y Ourense Común, mira, pero vosotros a quién vais a apoyar después de 2019. Y cuando la gente vea, cuando estos no le digan que no van a apoyar al PP, es decir, que sí van a apoyar al PP, yo creo que no van a tener votos. ¿Ha supuesto un cambio en su relación con José Ángel Vázquez Vaquero y con Martiño Vázquez el hecho de que no saliera adelante este documento? Pues sí, yo básicamente ya no les he vuelto a hablar, me los cruzo por la calle y no le hablo, porque la tomadura de pelo, o sea, realmente yo creo que el bloque no hubiera hecho esta bajeza tan grande, y la mayoría de la gente de un partido en el PSOE tampoco lo hubieran hecho. Es decir, que te hagan sentarte y te tomen el pelo durante 2 meses, que te digan, vamos a hacer esto, a ver si llegamos a un acuerdo en el programa electoral, y luego que te digan, que no, hombre, no, que era todo de coñas, que era todo mentira. Donde dije Diego, pues es una tomadura de pelo. Entonces, hombre, yo con estas personas no me vuelvo a sentar personalmente a hablar, por eso la próxima vez decir Armando Gea, y yo personalmente, pues normalmente no les hablo, si me los cruzo por la calle ya no les hablo. Para usted, en lo personal, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento en estos 2 años? El peor momento, obviamente no hay un peor momento, un punto continuado, sino lo que es todo lo que es la situación de la frustración de no poder cambiar las cosas en Ourense, ¿no? Indudablemente el hecho de cuando cada vez que se frustra un intento de moción de censura como lo que ocurrió, posiblemente es de los peores momentos. En cuanto al mejor momento, tampoco hay un momento que yo pueda destacar como un mejor momento. Simplemente los mejores momentos es cuando vas por la calle y alguien te viene a hablar y te dice sigue así, estamos contigo, te apoyan, y gente que te dice por la calle que de lo que menos te esperas eso. ¿Qué es también una alegría que me llevé? Pues el otro día en las encuestas, que las encuestas siempre nos dan a la baja. Cuando sacamos 8 concejales, las encuestas nos dieron 3. Es decir, las encuestas pronosticaban 3 y conseguimos 8. Ahora las encuestas pronostican 6. Entonces mucha gente dice, ¿habéis bajado? No, si las encuestas pronostican 6, es que estamos en 12. Mínimo estamos en 12. Entonces, ¿qué es lo que me gustó de las del otro día que te llevas una alegría? Cuando te das cuenta que en las encuestas dicen que más de la mitad de los jóvenes de Ourense votan a Democracia Orensana. Eso realmente es un orgullo, porque los jóvenes es el futuro, y además los jóvenes es aquello que no está, digamos, el voto no es un voto viciado o con inercia, ¿no? Que voto sin reflexionar, es un voto, una impronta que llega nueva y que intenta escoger aquello que es lo mejor, que no está arrastrado por inercias del pasado. Entonces, eso significa que es el futuro. Cuando más de la mitad de los jóvenes de Ourense dicen que van a votar a Democracia Orensana, es un orgullo. Se caracterizaba usted, cuando solo Democracia Orensana tenía 2 ediles, por un tono bastante intenso durante los plenos. ¿Ha cambiado usted el discurso? ¿Ha cambiado el tono, las formas? ¿Cree que hay un Jacome distinto después desde hace 2 años? Iba a decir que he cambiado porque la medicación hace mucho, es una broma. Es una broma. No, realmente he cambiado. No he cambiado. Básicamente yo creo que he seguido la misma línea, he seguido con muchos plenos broncos, he seguido utilizando un lenguaje soez. Y todo el mundo me dice, bueno, todo el mundo no, el 90% de la gente, porque yo soy un amante de la estadística y el 80-90% de la gente me dice que tengo que cambiar las formas, que diga las cosas de otro modo, y entonces todo el mundo me lo está diciendo hasta tal punto que tarde o temprano me van a convencer. Lo he intentado en varias ocasiones, pero al final siempre cuando veo que hace una injusticia me sale el ramalazo y entonces digo lo que siento porque me hierve la sangre. Pero en cualquier caso, supongo que intento hacer caso a los consejos que me dice la gente y lo voy a intentar. Lo que pasa es que muchas veces sale la naturaleza propia porque ya sabes cómo es lo del escorpión, que la gente nunca cambia, ¿no? ¿Tiene alguna previsión? Nos quedan aproximadamente unos 3 minutos de programa. ¿Tiene alguna previsión para estos 2 años? ¿Que pueda salir algún proyecto adelante? Bueno, proyecto, nosotros todo lo que proponemos nos dicen a todos absolutamente que no. O sea, a Democracia Orensana le dicen a todos absolutamente que no. Nosotros en estos 2 años intentaremos hacer más propuestas y luego decir a la gente lo que está pasando. Por ejemplo, yo creo que lo que pasó estos días es lo más bestia que ocurrió en Ourense en mucho tiempo. Es decir, Ourense perdió 15 millones de euros de ayudas europeas cuando de las 7 grandes ciudades de Galicia se las dan a 6 y a Ourense no. Es lo más bestia que ocurrió, debido a una negligencia del alcalde de Ourense y José Manuel Baltar. Los dos hicieron juntos un equipo para pedir estas subvenciones y se las dan a todas las 6 grandes ciudades de Galicia y queda Ourense sin dar. Es más, es que en las 3 provincias repartieron dinero, en Lugo, en Coruña y en Pontevedra. En Pontevedra 70 millones en la provincia y en Ourense 0, debido a que hicieron mal un proyecto chusquero y horrible en el que pedían el dinero y entonces, claro, le fue denegado por la chapuza que hicieron, que además se gastaron 70.000 euros en una auditoría con Pricewaterhouse en plan presumir. Bueno, es tal la chapuza que hicieron que nos quedamos sin dinero. Esos 15 millones es una negligencia que tenían que rodar cabezas. Es para mí lo más bestia que pasó en el último año y 2. Nos queda aproximadamente 1 minuto de programa. ¿Se ve candidato para 2019?
Pues en principio la intención es ser candidato y desde luego Democracia Orensana va por la mayoría absoluta. Si no conseguimos mayoría absoluta es muy difícil gobernar esta ciudad porque entre los tres se aliarían. Es decir, si somos la lista más votada no es suficiente porque PSOE, Ourense en Común y PP se aliarían, harían un pacto de provincia porque antes de que gobierne Democracia Orensana harían cualquier cosa. Ellos son realmente el establishment y la gente cree que PSOE nunca se uniría a PP. Lo harían porque no soportarían nunca que cambiáramos el establishment que tienen en esta ciudad. ¿Tan mal, tan ve el futuro? No, es que son el mismo partido, o sea, básicamente es lo mismo, o sea, es la gente de siempre, no hay más que ver en los temas importantes como realmente piensan igual y votan igual. Y vemos que hay dos bandos, Democracia Orensana y todos los demás. Entonces, o ganamos por mayoría absoluta o tenemos difícil gobernar, pero vamos a ganar por mayoría absoluta porque además el tiempo juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque los jóvenes votan a DO, el tiempo juega a nuestro favor. Pues don Gonzalo Jácame, le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estos minutos en la ventana de Ourense y que haya valorado con nosotros este segundo año de mandato en el concello. Gracias.